Ya comienza por Radio Hugo, un programa dedicado a mostrarnos la cultura francófona, contada por la misma comunidad internacional, junto a Manon Lobet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hugo. Acá comienza Ruta Francófona por Radio Hugo. En Ruta Francófona, en nuestro capítulo 6. Hoy estamos con Tilia, como siempre. Hola Tilia. Hola. Y vamos a hablar de Martinica, de su cultura propia y de sus especificidades, y más adelante del personaje de Aimé Césaire con su movimiento de la negritud. Primero, para poner en contexto al tema de hoy, Tilia, ¿nos podría localizar y presentar Martinica, por favor? Sí, Lola. Les recuerdo que Martinica no es un país en sí mismo, sino que es un departamento y región de ultramar de Francia, como Guadalupe o La Reunión. De hecho, es un territorio que tiene un estatuto especial y que no forma parte de la Francia metropolitana, pero que se integra completamente en la República Francesa y en la Unión Europea como región ultraperiférica. Martinica es la séptima isla más extensa del archipiélago de las Antillas en el Mar Caribe. Está ubicada entre las islas Dominica y Santa Lucía, al noreste de Venezuela en el Mar Caribe. Tiene una superficie total de 1.100 kilómetros cuadrados. Se puede comparar al tamaño de Hong Kong. El idioma oficial de Martinica es el francés, pero las personas hablan también el criollo martiniqués, le créole martiniquais en francés. Hay un poco más de 400.000 habitantes y la prefectura es Fort-de-France, ubicada en la cuenca en el centro-sur del territorio donde hay el aeropuerto internacional y el consejo regional y departamental que se constituye de una asamblea. El primer avión llegó en 1932 y el aeropuerto se inauguró en 1950. Dale, gracias Tilia por esta presentación. Así que ahora sabemos que Martinica no es un país. Para entender más precisamente el vínculo de Martinica con Francia, creo que hay que ver un repaso histórico de Martinica. Te dejo la palabra, Tilia. Exacto, Lola. Les voy a contar un resumen de la historia de la isla a partir de su colonización en 1502 por el famoso Cristóbal Colón. En efecto, llegó a la isla el 15 de junio de 1502. Después de eso, la isla ha permanecido bajo dominio francés a partir de 1635. Hubo 3 periodos, desde 1762 hasta 1763, 1794 hasta 1802 y 1809 hasta 1815, en que ha sido ocupada por el Imperio Británico, pero aparte de eso siempre fue una isla francesa. Todos los grandes conflictos europeos fueron por dominar el Caribe. Hubo un conflicto también con los indígenas en 1658, cuando más de 600 franceses se reunieron para combatir y eliminar a todos los indios de la isla. Durante las primeras décadas de la ocupación francesa, la fuente principal de la isla era la producción de alimentos como tabaco, añil y cacao. La crisis del tabaco de la segunda mitad del siglo XVII hizo que las primeras plantaciones se arruinaran, así como la producción de azúcar. El monocultivo de la caña de azúcar formó parte del paisaje y de la cultura criolla que dominaron la economía hasta la segunda mitad del siglo XX. Este cultivo se realizaba lo realizaban los esclavos africanos que eran traídos a la isla. El cultivo de la caña dio lugar al desarrollo del comercio triangular entre Europa, África y América, por lo cual provocó una rápida afluencia de población de esclavos africanos a las posesiones francesas en América.
La época de mayor producción de azúcar y esclavitud fue con las decisiones del rey Luis XIV entre 1671 y 1674. Hasta el siglo XVIII el número de esclavos se multiplicó por 6. A pesar de la convención del 4 de febrero de 1794 que suprimió la esclavitud, en Martinica se mantenieron los esclavos hasta la abolición definitiva de la esclavitud en 1848. Gracias, Tilia, por esta presentación histórica de Martinica, que se ve triste con el tema de la esclavitud. Y a propósito de las características de la isla, ¿qué hecho interesante podríamos recordar? Sobre Martinica no hay que faltar lo que pasó en 1902. La gigante erupción del volcán Monte Pelé, en francés Montagne Pelée. Esta erupción destruyó completamente la ciudad de Saint-Pierre, antigua capital de Martinica, que ahora está reemplazada por Fort-de-France. Fue una catástrofe inmensa con más de 30.000 muertos. Los sobrevivientes se refugiaron en ciudades más al norte de la isla o en las islas alrededor, Guadalupe, Santa Lucía, y en países como Venezuela, Guyana Francesa, Panamá. Fue un desastre, hubo muchos niños orfanatos y por eso se creó el Orfanato de la Esperanza en Fort-de-France. El Monte Pelé se caracteriza por no haber tenido muchas erupciones, pero muy violentas y con lava muy viscosa. En un minuto llegó a la ciudad incendiándola. Los Estados Unidos fueron los primeros en ayudar a Martinica mediante decisiones del presidente Theodore Roosevelt, mandando medicamentos y comida. Después varios países de Europa reunieron dinero también para ayudar a Martinica. ¡Wow! ¡Qué historia! Es impresionante y triste, pero también demuestra, pienso, la capacidad de la humanidad para unirse y ayudar en tiempos difíciles. Si volvemos un poquito al tema en cuestión, ¿qué es lo que vincula a Francia a Martinica sino el idioma? ¿Cómo podríamos calificar la francofonía en Martinica? Aunque más del 90% de la población de Martinica tiene el criollo como lengua materna, casi el 95% de la población domina el francés, ya que la enseñanza primaria y secundaria se imparte únicamente en ese idioma. Así pues, el sistema educativo es el vector de la francofonía en Martinica. Unos 375.000 martiniqueses son considerados hablantes de francés. De hecho, la ley obliga a toda la administración pública a estar en francés. Por otro lado, existen leyes del año 2000 que reconozcan la riqueza de las lenguas regionales como el criollo de Martinica. Así que ciertas actividades culturales o educativas se desarrollan en la lengua criolla. Interesante. ¿Y podemos decir que el criollo se desarrolla mucho entonces? Lamentablemente no, Lola. Notamos un regreso de la práctica del criollo sobre las nuevas generaciones porque el francés sigue siendo la lengua principal. De hecho, se aprende el criollo en la escuela como una lengua extranjera, tipo el inglés o el italiano. Desde mi punto de vista, pienso que es una lástima porque el criollo debería tener un valor identitario significativo. Pero aparte de eso, vemos la influencia francesa en Martinica mediante la Universidad de las Antillas, que participa en muchos eventos organizados por la Agencia Universitaria de la Francofonía y forma parte de esta también. Así, muchas gracias, Tilia, para estas explicaciones muy interesantes. Así, para hacer una transición con nuestra segunda parte, vamos a hacer una pequeña pausa musical con la canción Aimé de Julien Clerc. Su canción está dedicada a Aimé Césaire, una persona de Martinica que ha conocido un destino extraordinario. En vérité, sans habitude,
dans toutes les nuits de nostalgie, en liberté, en négritude, dans le blues profond de la pluie, aimer, aimer, nu comme libre, libre et debout, respirer la terre jusqu'au bout, écrire même les mains brisées, refuser de désespérer, et puis partir pour être un homme, mais vivre en se tenant la main dans la nuit blanche des oiseaux, pour tous les bateaux en exil, aimer, aimer, nu comme libre, libre et debout, respirer la terre jusqu'au bout, écrire même les mains brisées, refuser de désespérer, démolir tous les esclavages, dessiner de nouvelles plages, aujourd'hui encore et demain, chanter mon pays musicien, aimer, aimer, nu comme libre, libre et debout, respirer la terre jusqu'au bout, écrire même les mains brisées, refuser de désespérer, Volvemos ahora en Ruta Francófona después de haber escuchado Aimer de Julien Clerc. Y ahora, para este bloque cultural, nos vamos a hablar de Aimé Césaire y su importancia al nivel cultural y político. Parece haber tenido 1000 vidas, su vida es realmente como impresionante. Es al mismo tiempo escritor, poeta, político, y veremos cómo pudo vincular todas estas actividades dentro de un gran proyecto que es el movimiento de la negritud. Sí, ya mencionamos la carrera de Léopold Sédar Senghor en un podcast anterior. Un amigo cercano de Aimé Césaire lo había descubierto en este momento. Oh sí, lo escuché. Yo lo descubrí durante mis estudios a través de su obra probablemente principal, Cahiers d'un retour au pays natal, pero volveremos justo después en este trabajo que es de una importancia capital. Así que nació en 1913 en Basse-Pointe, Martinica, donde pasó su infancia y estudio. En 1931 fue a París para estudiar, donde obtuvo una beca. Luego estudió Hippocagne en el prestigioso Liceo Louis le Grand. Conoció a Ousmane Socé Diop en la Sorbona y a Léopold Sédar Senghor del Liceo Louis le Grand también, con quien siguió siendo amigo. Y es en este contexto de emulación literaria que se acerca a otros estudiantes negros o martinicenses. Frecuentó el Salón Literario de Paulette Nardal, una periodista y mujer de letras de Martinica. Y así nació su famoso movimiento de la negritud, ¿cierto? Sí, es en este contexto exactamente. Él y sus compañeros gradualmente se dieron cuenta de la parte africana de su historia, a menudo reprimida e invisible. De hecho, en este momento, especialmente en Guyana y Martinica,
la asimilación cultural a menudo conducía a enmascarar o rechazar los orígenes africanos. Por lo tanto, es en respuesta a esto que Aimé Césaire, con otros compañeros, crearon el periódico L'Étudiant Noir, el estudiante negro. Es en este periódico que aparece por primera vez el término negritud. Y entonces este movimiento de negritud conocerá un cierto éxito. Así que de hecho tiene el efecto de una explosión en el paisaje intelectual y especialmente entre los autores franceses. Por ejemplo, Sartre dirá así que es la negación del hombre negro. ¿Y puedes retroceder un poco sobre lo que significa con mayor precisión, por favor? Por supuesto que sí. El término negritud se refiere a todas las características y valores culturales de los pueblos negros reclamados como propios. Es un término que fue acuñado por Aimé Césaire y Léopold Sédar Senghor, pero los que mejor definen este término son sus propios creadores. Así que para Senghor, la negritud es el conjunto de valores culturales de África negra, o también es un hecho, una cultura, es el conjunto de valores económicos, políticos, intelectuales, morales, artísticos y sociales de los pueblos de África y de las minorías negras de América, Asia, Europa y Oceanía. Para Césaire, esta palabra designa en primer lugar rechazo. El rechazo de la asimilación cultural, el rechazo de una cierta imagen del negro pacífico, incapaz de construir una civilización. Lo cultural tiene prioridad sobre lo político. Dale, gracias. ¿Y por qué en paralelo Aimé Césaire se comprometió políticamente? ¿Eso es? Sí, exactamente, Tilia. Se unió a la Juventud Comunista en 1935. Este mismo año ingresó en la École Normale Supérieure, una grande escuela francesa que capacita normalmente a investigadores. Y luego, durante las vacaciones de verano, no tiene dinero para regresar a Martinica este año, por lo que su amigo Peter Guberina lo invita a Croacia. Y en esta isla reconocía en este país su tierra martinicana y así comenzó a escribir la gran obra que lo hizo famoso, un primer poema titulado Cuaderno d'un regreso al país natal, Cahier d'un retour au pays natal, publicado en 1939. Y durante su regreso en Martinica fue publicado esta obra. Es un texto largo de unas 40 páginas en el que el autor habla de su conciencia de la condición de desigualdad de los negros en la sociedad. Es una verdadera obra de revuelta contra la opresión cultural del sistema coloniacionista francés frente y el racismo que se deriva de ella. Escribió de un estilo cercano del surrealismo, con muchas metáforas, por ejemplo. Conoció al fundador de ese movimiento, André Breton, en 1941 y ese mismo año cofundó la revista Tropique en francés, que tiene como objetivo rehabilitar su patrimonio cultural por los habitantes de Martinica. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué giro tomará su carrera? A partir de 1945 realmente concretó su compromiso político, se convirtió en alcalde de Fort-de-France, en Martinica, cuando Martinica estaba muy debilitada por este final de la guerra, y luego intensificó sus posiciones anticolonialistas. Y de hecho, ¿está obteniendo un progreso real? Sí, en 1946 aprobó la ley que convirtió a Martinica en DOM, Departamento de Outremer, y en 1950 editó su igualmente famoso discurso sobre el colonialismo, en el que denunció la violencia, la explotación de los pueblos y el saqueo de los recursos dentro de las colonias. Sobre todo, desea transmitir un mensaje de llamamiento a la dignidad y la igualdad entre todos los hombres. Publicó en total 14 obras a lo largo de su vida, obras de teatro también,
que fueron traducidas a todo el mundo. Permaneció como miembro del Parlamento hasta 1993 y murió en 2008, pero continúa hoy sigue siendo como una gran figura en la escena literaria, así como en la escena política. Y así, para cerrar un poquito este programa, les propongo escuchar una música de souk, que es un tipo de música tradicional de Martinica, con un ritmo muy particular, muy propio. Fue escrito por Eric Birgal y se llama Aimé Césaire, así que es una canción de nuevo dedicada a la memoria de este gran hombre, Aimé Césaire. Petit matin, l'aube lunée de noir satin, dansent les étoiles sur des mots inconnus. Chant d'amour, je me suis reconnue. Au cahier magicien, le soleil noir se lève enfin. Oh génie, chant guerrier, hymne à la liberté. Le grand cri nègre retentit, viennent l'épervier, le colibri. Et debout la négraille, debout et libre sous les étoiles. Je dis qu'il faut refaire le monde, que tombe la rosée féconde. J'avais 20 ans, révélation. Aimé Césaire, nec fondamental. Aimé Césaire, natif natal. Au bout du petit matin, ivre de ton chant divin, je suis toi, volcan rebelle, la flamme, l'étincelle. Oh miracle, oh lumière, sur conscience violette. Oh miracle, tonnerre, sur mon âme d'aliénée. Appel aux âmes miraculeuses, aux âmes silencieuses, un camp perdu et à la barre. Il faut la faire, notre histoire. Et tu as changé ma vie, toi le poète, le génie. J'avais 20 ans. Révélation. Aimé Césaire. Oh, clairer la vie nous. Aimé Césaire. Oh, toujours la bonne. Aimé Césaire. Merci pour tout Haïtien qui vit sous terre. Et il y a pour la joie, pour l'amour, la douleur. Pour nous tout l'amour à obtenir. Et il y a pour la joie, pour l'amour, la douleur. Bambaïa. Et il y a pour la joie, pour l'amour, la douleur. Et il y a pour la joie, pour l'amour, la douleur. Bambaïa. Toi l'aimé, le visionnaire, le phare, le laminaire, la voix de ceux qui n'ont pas de voix, le guide qui mène le combat. Toi l'orphée, décoiffé, le caliban, le prophète, le maire, le poète, nègre consolé. Tu la voulais hors d'eau, ta ville, ton fardeau, et les chiens se taisaient. Toi tu l'as fait, et tu as changé nos vies. Toi le poète, le génie, tu avais raison. Sois tranquille. César, pour faire tout ça on t'est pour faire. César, merci, merci. César, la ripaille. César, Aimé Césaire. pour la joie, pour l'amour, la douleur. Jamais pour la joie, pour l'amour, la douleur. Aimé Césaire.
César. Merci. Merci pour tout. Merci. Esto fue por Radio Hubo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre las culturas francófonas a nivel mundial, junto a Manon Louvet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la UBO.